¿Qué tal? ¿Cómo están? Debido al último video que hice sobre mantenimiento de instrumentos y equipos, cosas muy básicas que dije, ¿sí? Acá tengo algunos instrumentos. Bueno, como ven están agarrados del cuello, ¿sí? El instrumento está agarrado así y va colgado de esa manera. La mayoría de la gente piensa que el instrumento así sufre un montón y eso no es cierto. Fíjense que el instrumento pesa como mucho 3-4 kilos, algunos más, algunos menos, un poco más. Pero está agarrando y topeando perfectamente en la pala del instrumento. Realmente no sufre el instrumento. Fíjense ustedes que un instrumento, si repartimos la fuerza de las cuerdas, más o menos andan en el entorno de los 50 y pico de kilos, o entre 40 y 50, 55, 60 kilos, según qué tipo de encordado usemos y según qué escala sea el instrumento. Entonces, realmente el instrumento no sufre para nada, por ejemplo, estar de esta manera, ¿sí? De esta manera, porque por ahí me preguntaban también, dentro del último video que hice sobre cuidado de instrumentos y equipos, me preguntaron un poco eso, cómo dejar la guitarra, si horizontal, vertical y demás. Lo cierto es que la deberían dejar en una posición en la cual el brazo de la guitarra no sufra ningún tipo de peso y bueno, tener cuidado de no apoyarle nada arriba, ¿no? Al instrumento. Como están ahora, por ejemplo, esas guitarras colgadas del cuello, si había, por ejemplo, esa guitarra roja, no sufre para nada el instrumento. En la embocadura del brazo, ¿sí? Y del cuerpo, ahí, en esa parte de ahí, está perfectamente bien así y la guitarra no sufre nada. También puede apoyar la guitarra. Tengo este vamos, que es un lugar transitorio de instrumentos. Tengo otro lugar donde tengo muchos más instrumentos de la gente que me los trae. Y en ese lugar apoyan abajo, ¿sí? Apoyan sobre el cuerpo en dos partes y apoyan arriba en la parte, lo que es el cuello de la guitarra justo, ¿sí? Tengo una parte que apoya de esta manera. Esa sería una de las mejores formas de guardar instrumentos. Sería una de las mejores formas de guardar en cantidad instrumentos, ¿sí? Y poder ponerlos todos cerca, ¿sí? Y poder ahorrar en espacio y que queden en una situación cómoda y bueno, obviamente segura. Lo importante también es que, bueno, no se les caiga el instrumento, no quede en una posición en diagonal en un lugar donde si ustedes hacen una fuerza sin querer, el brazo, la embocadura del brazo con el cuerpo tenga problemas, tengan problemas en la parte de la pala del clavijero, ¿sí? Más si el clavijero es en formato inclinado, como puede ser una Les Paul, por ejemplo. Pueden partir muy fácilmente porque ahí hay muy poca madera donde está la culminación del tensor. Entonces tienen que tener cuidados con eso. Algunos de ustedes me hicieron unas preguntas con respecto a esto, entonces en este video voy a estar respondiendo algunas. Ya acabo de responder alguna y voy a responder alguna más que está interesante y tiene que ver con eso de la humedad y bueno, el guardado del instrumento. Por ejemplo, hablo mucho de las bolsas de sílica gel. Están muy buenas las bolsas de sílica gel porque el producto realmente absorbe mucha humedad hasta que obviamente tiene un límite. Y cuando termina de absorber humedad, la sílica gel ya no tiene malas propiedades. Entonces, o bien pueden ponerla al sol, o bien pueden ponerla un rato muy cortito en el microondas. Y lo cierto es que pueden volver la sílica gel al estado original y volver a reutilizarla. Entonces por ahí es un dato interesante que les puedo dar. Si van a guardar el instrumento por alguna razón en un estuche, póngale abundante sílica gel, que está bárbaro. De hecho hasta pueden ponerle adentro de los controles si quieren, qué sé yo. Los instrumentos que tienen tapa al lado de atrás, pueden ponerle ahí bolsa de sílica gel y ponerle la tapa después, por ejemplo, para evitar la humedad en los potenciómetros. ¿Por qué hacen ruido los potenciómetros? A veces la gente me dice, no, o mi guitarra o mi equipo hace un ruido constante, un zumbido, un soplido, y me dice, bueno, deben ser los potenciómetros. Y no hay forma, porque el potenciómetro es un elemento pasivo completamente, que no está para eso. El potenciómetro, el ruido que hace es en el recorrido, cuando nosotros giramos la perilla de volumen o de tono y nos hace ruido. Bueno, hay que lubricarlo o hay que posiblemente cambiarlo. Me voy un poco de tema, pero me gusta. En ese caso es la acumulación de humedad y mugre, ¿sí? Es decir, le entra polvillo al potenciómetro muchas veces
Eso se suma como una humedad, se junta una pasta extraña, ¿sí? Una pasta que obviamente entre mugre y la humedad, ¿sí? Se forma como una pasta, ¿sí? Entre la humedad y ese polvillo que entra en el potenciómetro. Y el potenciómetro no es más que una pista de carbón, ¿sí? Una pista lisa. Imagínense que esto es la pista de su potenciómetro, ¿sí? Que va a tener un principio y un fin. Acá esto no tiene obviamente fin. Y van a haber dos escobillas que van a barrer, unas escobillas que van a barrer en la pista. Esas escobillas, una vez agarran esa mugre que les dije, pueden o bien enganchar esa mugre y hacer un falso contacto en el recorrido de la pista. Por ese motivo hace ruido el pote. A veces con lubricante sale. Y cuando no sale con lubricante es que con esa misma mugre la propia escobilla, ¿sí? Que es de metal, barrió la pista de carbón en algunos lugares y ya no hay contacto. Y no va a haber contacto nunca más. Entonces en ese caso los potenciómetros se cambian. Sí, hay un momento en el cual los potenciómetros se deben cambiar. Por ahí me preguntaban cuál es la mejor forma de guardar instrumentos y equipos en un lapso de mucho tiempo. Lo que pasa es que en un lugar que es muy húmedo, y bueno, no es un buen lugar como para poder guardar por un lapso largo de tiempo una guitarra, un instrumento o instrumentos y equipos. Deberían procurar un lugar con poca humedad, o deberían procurar un lugar que si tiene humedad van a tener que deshumidificarlo con un aparato que se encargue de eso justamente, ¿no? De deshumidificarlo y alguien que se encargue de vaciar ese aparato o hacer algún sistema para que esa agua que sale de la habitación salga hacia otro lado, ¿sí? O sea, tienen que tener cuidado con la humedad y con el hecho de parar sus equipos durante muchísimo tiempo en un lugar muy cerrado, ¿sí? Con mucha humedad. Por ahí me hablaban algo de si tienen la guitarra así como la tengo yo, tengo esas guitarras ahí arriba, al aire, digamos, las cuerdas se oxidan y que capaz que en una funda o en un estuche no se oxidan. No, eso no es verdad. De hecho, en un estuche o una funda sí se pueden oxidar. Y se pueden oxidar ¿por qué? Por los motivos que les dije en el video anterior. El tema es tocar con el instrumento, no limpiarlo adecuadamente y guardarlo en una funda. Incluso si lo limpiamos adecuadamente y lo secamos bien y lo guardamos en una funda, probablemente igualmente siga tirando humedad y esa humedad queda atrapada en esa funda o en ese estuche, sea una funda común o un estuche rígido. Dependiendo del material que tenga, que respire un poco más, va a ayudar a que la humedad no quede tan atrapada, ¿sí? Dentro de ese lugar. Por ahí está el problema, ¿sí? de las fundas, de guardar el instrumento recién después de tocar o de ensayar en una funda y dejarlo por ahí. Llegamos a casa, lo dejamos ahí, lo dejamos un par de días o el otro día lo agarramos y va a estar todo húmedo eso. ¿Cómo es la mejor forma de mantenerlo? Sacar los estuches, ya lo dije, lubricar las cuerdas con un antioxidante, secar bien el instrumento y dejarlo al aire. Eso es lo mejor. Y dejarlo en un lugar que tenga poca humedad, dentro de lo que puedan, y el lugar de la casa que tenga más humedad, más allá de que de repente están o viven en un lugar con mucha humedad. Vamos a seguir contestando algunas de esas preguntas. Bueno, para los detractores de todas estas ideas, les diría que prueben en una habitación húmeda, una situación de humedad, dejar una guitarra en un estuche, que incluso ese estuche tome un poco de sol y abran ese estuche a ver qué encuentran. Seguramente van a encontrar el instrumento empapado, totalmente mojado. Esa es una de las cuantas pruebas que se pueden hacer, como controles de humedad, poner justamente hay aparatos para medir la humedad que se usan mucho en instrumentos clásicos. Y se sorprenderían los niveles de humedad que pueden alcanzar los instrumentos dentro de una funda o un estuche. Ya les digo, después de haber tocado o después de haber ensayado o lo que sea, y de que ese instrumento no esté correctamente secado, limpiado, etcétera, y que encima lo dejen en un lugar o una habitación húmeda dentro de esa funda, ¿sí? Que no los va a proteger de la humedad la funda en lo absoluto. Eso no va a pasar. Sí va a proteger la funda o el estuche de los golpes cuando ustedes van por la calle, si llueve, bueno, si lo que pase, lo que sea, o que pase, o si la golpean contra algo, va a servir como un medio de transporte.
pero no es el mejor lugar o el lugar más adecuado para dejar un instrumento. Como les dije, hay hasta muebles más indicados para eso. Por ahí alguien puso como una cosa media tonta de que les iba a salir carísimo prender un equipo todos los días, o un rato por día por medio, o cada 3 días. Un equipo en vacío, un equipo estándar en vacío, sin tocar, sin usar, no gasta más que una lámpara incandescente. La potencia que requiere la fuente, la verdad, es muy poca y no gasta nada de electricidad. O sea, realmente eso es un mito también. Para aquellos que tienen guitarras acústicas y consideran que es un riesgo tenerlas fuera de su estuche, pueden tenerla dentro de ese estuche, no hay problema. Tomen las medidas necesarias, que ese estuche esté en una habitación lo más seca posible, con deshumidificador, y si no es el caso, asegúrense de tener adentro del estuche abundante sílica gel, que es un producto que pueden comprar, y esas bolsas de sílica gel absorben mucho la humedad. Como les dije, llega un punto que se topean y que está bueno que las vuelvan a resetear, o sea, las pueden secar para volver a reutilizar la sílica gel y no tener que comprar más. Y es muy bueno en el caso de que tengan que guardar, por ejemplo, una guitarra acústica en un estuche sólido, ¿sí? Usarla como para que seque un poco la humedad y cada tanto resetearla para que funcione y capte, ¿sí?, la mayor cantidad de humedad posible dentro de ese recinto que es el estuche. De todas maneras, como siempre, traten de que la habitación sea lo más seca posible siempre, no solamente para las guitarras, sino también para los equipos, y ni hablar para los equipos que no se pueden prender por alguna razón, porque ustedes se van o por lo que sea, porque quedan abandonados por ahí. Generalmente los equipos que entran a taller, muchos de los equipos que entran a taller son equipos que quedaron abandonados. No hace mucho me entraron 2 o 3 equipos de una misma persona que habían quedado meses sin usar. Tuve que ponerlos a punto, o sea, había ruidos por todos lados, los tuve que secar, les tuve que poner lubricante, hacer un mantenimiento de todos los potenciómetros y demás. Los equipos quedaron andando. Pero pueden evitar eso, pueden evitar el hecho de tener que mandarlo a algún lugar, más cuando de repente no tienen a quién mandarlo. O sea, evítenlo teniendo cuidado y no dejando esos equipos en un cuarto con humedad durante mucho tiempo y apagados, ni hablar. Por ahí otra persona me habla de el tema frío-calor, porque se ve que el lugar donde está, el techo, lo que sea, la habitación, cambia mucho. Puede ser en lugares que son en realidad muy secos y no muy húmedos. Lugares muy secos, hay mucho frío de noche, mucho calor de día. ¿Qué pasa con las temperaturas y los instrumentos? ¿Y qué pasa con los equipos de repente? Bueno, pasan cosas distintas. Con los instrumentos en realidad no pasa mucho. Sí les recomiendo no dejar los instrumentos al sol. Hay que tener cuidado con las maderas, sobre todo del brazo, del diapasón. Cuando se secan de esa manera a través de un sol directo, se pueden torcer de distintas formas. Puede haber una torsión de hélice, puede haber torsiones de ese tipo y un instrumento puede quedar inutilizado. Entonces tienen que tener cierto cuidado si bien el instrumento ya está armado y no es la madera que van a usar para hacer un instrumento, lo cual también deberían tener mucho cuidado. Entonces, en esos términos, en realidad el tema temperatura afecta mucho más a la pintura de los instrumentos, sobre todo cuando es nitro. La nitro se resquebraja y tiene más problemas con el tema de temperaturas, ¿no? Frío, calor, etc. En definitiva, el frío calor a los efectos de la estabilidad de la afinación del instrumento no le va a hacer mayor cosa. Sí tienen que tener en cuenta que muchos instrumentos llevan laqueado nitrocelulosa en el brazo, o sea que también por ese lado sí tienen que tener cuidado en ese tema, ¿no? Hay que ver cómo está ese acabado, qué tipo de acabado es. Algunos instrumentos llevan muy poco acabado y otros llevan más, dependiendo del modelo, dependiendo de la marca, en fin, eso es a gusto del consumidor. Pero sí que la temperatura afecta mucho menos a un instrumento que el tema de la humedad y el tema de si está húmedo o seco el día, ¿no? El clima. Eso más que nada afecta a lo que es la estabilidad de la afinación y bueno, los herrajes, obviamente, todo lo que es humedad, sí, la humedad corporal es pasada a las cuerdas y también a los tornillos de los instrumentos, a los tornillos de pickguard, los tornillos de puentes, etcétera, que se empiezan a oxidar. No todas las personas sudan la misma cantidad y no todas las personas sudan con un mismo pH. Hay personas que
destruyen más un instrumento con su sudor que otras. Aquellos que tienen más problemas con eso deben mantener su instrumento mucho más limpio, mucho más seco, y deben pasar antioxidante tanto en las cuerdas, en las formas en las que yo he dicho en este canal cómo hacerlo, tanto también como en los herrajes. En el puente pueden aplicar directamente antioxidantes, y también cuando ven que los tornillos de pickguard están muy oxidados, hacer una rotación de tornillos. Pidan tornillos de afuera, no son caros los tornillos de pickguard, y pongan tornillos nuevos. Si les gusta el look vintage, bueno, guarden los tornillos viejos, pero los tornillos oxidados se empiezan a incrustar en la madera. Después, cuando ustedes quieren sacar un pickguard por alguna razón, es más difícil porque se puede romper el lugar donde el destornillador justamente tiene que trabajar. Entonces hay que taladrar los tornillos, hay que entarugar, hay que hacer un montón de cosas. A veces salvamos esos lugares, a veces no los podemos salvar. Entonces tengan mucho cuidado también con el sudor propio, ¿no? O sea, secar absolutamente todo y mantener los herrajes lo mejor posible. Bueno, y después por ahí alguien al final del video dice que hay que tomar en cuenta cuando un instrumento se nos cae. ¿Qué pasa cuando un instrumento se nos cae? Se nos puede caer, se nos puede golpear. Y ahí hay que poner la vista en él y a ver qué pasa. Y a ver qué hacemos con el instrumento. Si se nos cayó, se nos golpeó. Eso lo vamos a dejar para el próximo video.